Bueno, buenas tardes o buenas noches para algunos. Gracias por participar en este curso webinar, que estamos dando en esta temporada bien especial, que todos estamos recluidos en casa. Mi nombre es Joseph Wincy, yo soy el director comercial de Global Medica, que representamos a G Healthcare en República Dominicana y el Caribe, y básicamente estamos muy agradecidos por su convocatoria. Queremos darle gracias a todas las sociedades y grupos y agrupaciones que nos dieron el sponsor o la transmisión de la invitación. Hoy vamos a comenzar con el módulo 1 de una serie de 8 módulos de 1 hora cada uno. Hoy nos tomamos un poquito más de tiempo porque estábamos comenzando con la herramienta, calentando los motores, y básicamente vamos a ver todo lo que es los principios físicos de tomografía, resonancia y sistemas de inyección. La panelista es Beatriz Guevara. Beatriz Guevara es técnico radiólogo con especialización superior en la Universidad Central de Venezuela. Tiene formación especializada en angiotomografía coronaria en Baptist Miami, formación en resonancia magnética cardíaca en Barcelona, España, coordinadora de técnicos de resonancia y tomografía en Hospital de Clínicas Caracas por muchísimos años. Fundó una institución de educación orientada a técnicos radiólogos y en algunos casos radiólogos. Es aplicacionista de tomografía cardiovascular en Venezuela, Caribe y Centroamérica, y también con sistemas inyectores automáticos. Para mí es un gran placer presentar a Beatriz, no solamente porque es una gran amiga, sino además una excelente profesional. Y yo creo que para mí es lo que uno debería, o todos ustedes que están en el ramo de técnicos licenciados en imágenes, una persona que ha venido formándose por toda su vida y con una gran cualidad, que es la que no le teme compartir sus conocimientos, lo ve como parte de su pasión. Es una persona que ha ayudado a muchos técnicos radiólogos en la región poder desarrollarse y llegar a tener sus propias empresas en la parte de formación. Entonces, ella cuenta con mucha experiencia, estoy muy seguro que va a poder cumplir con los objetivos de conocimientos, y sin darle más tiempo a Beatriz, le doy la palabra a ella y espero disfruten el webinar. Muchas gracias. Beatriz, si tú quieres, ahora puedes compartir tu pantalla. Déjame ver, Beatriz, si para tenerte audio te voy a liberar el micrófono. Prueba a ver si está entrando audio, Beatriz. Hola, ¿me escuchan? Sí, y creo que podemos poner tu cámara también, que te la tenía desactivada. Trata de ver si puedes el Start Video. Perfecto. Ok, Perfecto. muy bien. Bueno, buenas noches, buenas tardes, casi noche. Realmente un placer para mí compartir un poquito lo que ha sido mi experiencia en el área de tomografía, resonancia magnética y sistemas de inyectores. Realmente muy complacida con Global Medical Dominicana por haber tenido esta iniciativa de que podamos compartir, y el tiempo que estamos en casa, pues aprovecharlo al máximo con la docencia. Realmente para mí visitar República Dominicana me siento como en mi casa, lo he conversado siempre con los compañeros cuando he ido para allá, y un placer poder hacer este webinar y espero que sean de su provecho. En el día de hoy vamos a hablar acerca de los principios físicos de tomografía, resonancia magnética e inyectores de medios de contraste. Para entrar un poquito en el tema, pues básicamente ya yo hice un poquito de introducción acerca de mi currículum,
He tenido muchos años trabajando como aplicacionista en el área de tomografía, resonancia y sistemas de inyectores, y eso me ha permitido pues recabar experiencia, la mía propia y la que he podido adquirir con mis compañeros, porque cada visita que hago a algún centro siempre algo aprendo, y eso es algo importante que debemos siempre mantener. Cada vez que vamos a visitar un centro, algo aprendemos de nuestros compañeros. Entonces, el inicio de la tomografía pues fue el ingeniero Homefield quien tuvo la idea de crear un primer prototipo de escáner. Básicamente fue para cerebro. Eso ocurrió en el año 71, ya él tenía 10 años previos trabajando en la idea, y es en el hospital Atkinson Morley en Londres donde se instala el primer prototipo de escáner. El equipo se llamó EMI Mark I, ¿ok? Y en el año 71 se pudo realizar la primera tomografía de cráneo. Vamos a estar pendientes, voy a recalcar algunos puntos, y cuando diga tipo pregunta de examen es porque en esa lámina va a haber alguna información importante que cuando entremos en las sesiones de preguntas pues van a poder responder. Entonces en este caso, aquí en esta lámina hay pregunta de examen, y el primer prototipo de escáner cerebral se llamó EMI Mark I. En esta lámina, si les llama la atención algo, vamos a ver la imagen de los Beatles. ¿Por qué los Beatles? Bueno, porque Homefield, cuando trabajó en su prototipo de escáner, él lo hizo con una empresa que se llamaba EMI, y si recordamos y nos vamos un poquito atrás, EMI también tenía una división de música, y en esa época de los 60, pues los Beatles estuvieron en su máximo furor, y gracias a su música, la empresa tuvo los ingresos suficientes y necesarios para que la parte de investigación pudiera desarrollar el prototipo de escáner. En este caso, Homefield contó con los recursos necesarios gracias a el éxito que tuvieron los Beatles en su momento, y pudo hacer sus investigaciones. Entonces, gracias a los radiólogos, a Homefield y a los Beatles, pues hoy en día contamos con una tecnología tan importante como ha sido la tomografía computada. Fíjense que en esta lámina podemos ver que la primera imagen de tomografía que tuvimos al principio fue una imagen muy ruidosa. Se tardaba prácticamente 5 minutos en hacerse un primer corte de tomografía, y fíjense que a medida que han pasado los años, y no es mucho tiempo, desde el año 1971 a los actuales momentos, pues hemos logrado avanzar muchísimo, y hoy en día contamos con equipos de tomografía que nos permiten incluso poder ver el corazón. En sus inicios de la tomografía era impensable que nosotros pudiéramos evaluar el corazón por tomografía, y hoy en día lo podemos ver en fracciones de segundo. Entonces realmente el avance de la tomografía ha sido muy importante. ¿Cómo evolucionó la tomografía? Pues fíjense algo, comenzamos con la tomografía axial, ¿verdad? Donde hacíamos cada corte, corte a corte, se realizaba un corte, la mesa se movía, avanzábamos a hacer otro corte, y siempre quedaba un área que no evaluábamos. Entonces, teníamos que, si el médico nos pedía que viéramos alguna lesión que estaba entre corte y corte, debíamos situarnos en un corte intermedio para poder ver la imagen. Ya hacia los años 80 comienza la tomografía helicoidal, y en la tomografía helicoidal pues ya adquiríamos un volumen, entonces ya no teníamos este problema de dejar zonas sin investigar, sino que teníamos toda la información. Y hoy en día, a partir del año 2000, pues llegamos a la tomografía multicorte, en la cual por cada giro que hace el tubo de rayos X obtenemos múltiples imágenes. Entonces, fue un avance muy importante, y de allí que tengamos hoy en día tomógrafos de un corte, dos cortes, 8, 16, 64, 128, incluso hasta 320 cortes. Entonces ha sido un gran avance, y sobre todo que hemos podido reducir el tiempo de exposición. Fíjense algo, la forma como la tomografía ha avanzado, pues tenemos cortes axiales. En esos cortes axiales, pues nosotros podemos ver corte a corte cómo se hace la imagen, y en este video vamos a ver el tomógrafo en movimiento. Fíjense que es algo que va a mucha velocidad. Dentro del escáner o el tomógrafo, pues vamos a tener el tubo de rayos X, vamos a tener los detectores, que son los que nos van a permitir recabar esa información que es procesada y que atraviesa el paciente. Entonces, el tubo de rayos X emite el haz atraviesa al paciente, y esa información la van a recoger los detectores.
Esos detectores son los que después, por procedimientos matemáticos, van a permitir transformar esa información en la imagen médica. Datos importantes que debemos de tener aquí en la tomografía, pues vamos a manejar kilovoltios. Acuérdense que estamos trabajando con radiaciones ionizantes, con rayos X, entonces vamos a tener kilovoltios, miliamperios, y debemos estar pendientes de la dosis de radiación que recibe el paciente. Entonces, recuerden que los kilovoltios se refieren a la energía, el MA es la carga de radiación. Entonces, aquí vamos a tener unos detalles importantes que tenemos que siempre tener en cuenta. A mayor dosis que utilicemos en la tomografía, vamos a tener menor ruido, ¿verdad? A menor grosor de corte, mayor va a ser la resolución espacial. Hoy en día los tomógrafos van a trabajar con espesores de corte de 0,625 o de 0,5, son espesores muy corticos. Entonces, esos cortes pequeños nos van a permitir obtener una gran información y posteriormente postprocesar la imagen para tener diferentes vistas. Entonces, también tenemos que si bajamos el kilovoltio, vamos a tener más ruido, pero debemos tener algo en cuenta. Cuando inyectamos contraste endovenoso, a veces es recomendable manejar kilovoltios bajos para que nos resalte más el contraste. Entonces, en la medida que estemos avanzando en este webinar, pues vamos a tener algunos detalles que les vamos a ir dando para que ustedes sepan cómo pueden jugar con el kilovoltio para que nos pueda resaltar mejor el contraste en la imagen cuando estemos haciendo estudios contrastados tipo angio-CT. Muchos equipos hoy en día trabajan con modulación de dosis, ¿verdad? El MA nos va a permitir bajar la dosis, modularla para que el paciente no reciba tanta dosis de radiación. Y las casas comerciales cuentan con diferentes filtros interactivos que nos van a ayudar a reducir la dosis. Siempre debemos tener en cuenta el principio de ALARA. Recuérdense que trabajar con la menor dosis de radiación que sea posible. Entonces recuerden que esa dosis de radiación se va a medir en CTDI, que es un índice de dosis de tomografía, y el DLP. Todos los tomógrafos, una vez que nosotros realizamos nuestra tomografía, nos va a dar un reporte de dosis. Y cuando estamos configurando el protocolo de trabajo, nosotros podemos ver qué dosis va a recibir el paciente. Entonces, esa dosis es importante visualizarla porque siempre cuando los aplicacionistas visitamos el centro y nosotros configuramos el protocolo de trabajo, debemos siempre vigilar que la dosis sea la menor que reciba el paciente y que realmente tengamos una imagen que sea diagnóstica. Entonces siempre debemos estar pendientes de cuál es el DLP que recibe el paciente. Aquí les pongo simplemente una fórmula para que ustedes puedan ver que el DLP lo podemos calcular y se multiplica un factor que está ya determinado. Por ejemplo, en el caso del tórax, una vez que nosotros tenemos nuestro DLP conocido que nos lo da la máquina, multiplicamos ese DLP en el caso del tórax por 0,014 y nos va a dar la dosis en milisievert que recibe el paciente. Entonces, otro de los detalles importantes que tenemos en tomografía, aquí caigo en lo que habíamos dicho de pregunta de examen, son las unidades Hounsfield. Las unidades Hounsfield son unas unidades que fueron determinadas y llevan su nombre en honor al ingeniero Gottfried Hounsfield, que fue el que descubrió la tomografía, y nos van a permitir darle un valor numérico a las diferentes densidades que vamos a conseguir en el cuerpo humano. Esas densidades van a ir desde 0, que es el valor del agua, menos 1000, que son valores hipodensos que tienen que ver con el aire y con la grasa aproximadamente está en menos 100, y valores hiperdensos que van a más 1000 y tienen que ver con el hueso. Entonces es muy de rutina, que el médico radiólogo, una vez que está evaluando las imágenes y encuentra alguna patología, nos puede decir a nosotros los técnicos que por favor midamos un ROI. Cuando ellos nos piden medir un ROI, simplemente es que nosotros le vamos a determinar una densidad para saber si lo que ellos están observando es líquido, es sangre o es algún otro componente. Entonces, por eso las unidades Hounsfield son muy importantes en el área de tomografía porque le van a permitir al médico diferenciar su diagnóstico. Otro de los detalles técnicos que tenemos en tomografía se refiere a la ventana y al nivel.
Esto nos va a dar gama de densidades que podemos identificar en una tomografía. Entonces también cuando estamos haciendo los estudios, nosotros podemos oír muy de rutina que el médico nos va a decir, vamos a evaluar la ventana de pulmón, vamos a ver una ventana de hueso, como en este caso que tenemos aquí la pelvis, o ventana de pulmón, o ventana de mediastino o parénquima abdominal y el parénquima cerebral. Entonces nosotros podemos jugar con esas ventanas. ¿Por qué? Porque recuérdense que los humanos pueden distinguir un rango de valores de grises y la amplitud de la ventana es muy amplia, de -1000 a +1000. Entonces nosotros vamos a trabajar con ventanas y niveles para poder ir determinando cuál es la estructura que queremos ver. Otro detalle técnico en la tomografía se refiere al pitch. El pitch también ustedes lo han escuchado nombrar y a veces hay personas o médicos que nos dicen vamos a variar el pitch para que el equipo vaya más rápido o haga el barrido más rápido. Entonces el pitch es una variante que nos va a permitir evaluar la velocidad de la mesa o manipular la velocidad de la mesa con el tiempo en que tarda el tomógrafo en hacer un giro y la colimación que estamos utilizando. Entonces, las personas que tuvieron la oportunidad de manejar tomógrafos de un corte deben recordar que en ese momento, para uno abarcar todo el abdomen, tenía que elongar el pitch para poder recorrer toda una estructura o todo el área del abdomen. Hoy en día, los tomógrafos multicorte van a trabajar con pitch muy pequeños que nos van a permitir poder evaluar las estructuras más pequeñas. Pitch que son solapados, ¿verdad? Más pequeñitos y nos van a permitir mayor diagnóstico. Otra estructura o parámetro técnico importante tiene que ver con el FOV. El FOV es el campo de visión que nosotros queremos estudiar. Entonces aquí le coloco algunos ejemplos. En este caso, para una tomografía de tórax o para evaluar un bypass, pues nosotros vamos a escoger el área que vamos a trabajar. En este caso, para una tomografía de cadera, pues vamos a escoger el FOV que nos va a permitir determinar cuál es el área que vamos a trabajar. Los detectores, pues son una parte importante del tomógrafo porque son los que van a recibir esa señal de rayos X después que se atraviesa el organismo. Entonces, recuérdense que el tubo de rayos X emite la radiación, atraviesa el cuerpo y va a llegar a los detectores. Los detectores hoy en día son de tamaño de estado sólido, ¿verdad? Con su preparación, y el tamaño del detector en los tomógrafos multicorte va a ir de 0,5 a 0,6 milímetros. Entonces, fíjense, aquí le voy a colocar unos ejemplos de cuál es la cobertura que nosotros podemos tener dependiendo del tamaño del detector. En los equipos de 64 cortes, por ejemplo, tenemos una amplitud de 40 milímetros. El tomógrafo de 320 cortes tiene un recorrido o una cobertura de 160 milímetros. Entonces, dependiendo del área que nosotros vamos a trabajar, pues nos va a ayudar si nuestro equipo tiene más o menos detectores. Vamos a entrar ahora en lo que tiene que ver con las resoluciones. En tomografía es muy importante la resolución isotrópica, la resolución temporal, la resolución espacial y la resolución de contraste. Aquí vamos a pregunta de examen. Si se quiere de todas las resoluciones, una de las más importantes es la resolución isotrópica. ¿Por qué? Porque recuérdense que nosotros en tomografía, el principio de la tomografía es que son cortes axiales. Nosotros cada vez que hacemos un estudio, estemos trabajando con un tomógrafo de un solo corte, o 64 o 320 cortes, la adquisición es axial. Posteriormente a nosotros tener ese volumen, podemos hacer reconstrucciones coronales o sagitales u oblicuas que van a tener la misma resolución del corte axial. Para que eso ocurra, nuestro equipo debe tener una excelente resolución isotrópica, es decir, voxel isotrópico. La resolución espacial tiene que ver con la capacidad que tiene el equipo de poder distinguir estructuras de pequeños tamaños. Entonces, la resolución espacial es la que nos va a permitir, con un grosor de corte muy pequeño, poder ver qué está ocurriendo en esas estructuras que son muy chiquiticas. Fíjense que, por ejemplo, en este caso, les coloco el ejemplo de un stent intracoronario, que es una cosa muy pequeñita, y nosotros, si hacemos cortes muy pequeños, podemos ser capaces incluso de ver qué está ocurriendo dentro del stent. Entonces, la resolución espacial
va a depender del grosor de corte que estamos utilizando, del tamaño de la matriz y del algoritmo de reconstrucción que estemos utilizando. Fíjense que en este caso, les coloco aquí el ejemplo, si nosotros trabajamos con un espesor pequeño de 0,625, pues yo voy a tener una resolución muy buena para poder evaluar todas estas arterias, y fíjense que a medida que yo voy subiendo el colimador, pues voy perdiendo detalle de la estructura. Por eso es que la resolución espacial y el voxel isotrópico es muy importante. En cuanto a la resolución temporal, pues es el tiempo que me tardo en reconstruir, en adquirir la imagen y hacer el postproceso. Hoy en día, los tomógrafos de 64 cortes, incluso de 128 cortes, pues rotan muy rápido, a 0,33 segundos. Entonces eso también nos permite disminuir los tiempos de adquisición. En cuanto a la resolución de contraste, pues el equipo debe ser capaz de poder distinguir estructuras de diferentes densidades. Fíjense que, por ejemplo, en este caso, que es una angiotomografía de arteria coronaria, en este caso coronaria derecha, estamos viendo que en esta área tenemos tres densidades diferentes. Tenemos el vaso con contraste, tenemos una placa de calcio y tenemos una placa blanda. Entonces, el equipo debe ser capaz de poder distinguir todas esas estructuras. Entonces, la resolución de contraste también es un valor muy importante o una característica importante dentro de los tomógrafos. Entonces, fíjense, esto es básicamente lo que yo quería darles de tips en el área de tomografía. ¿Por qué? Porque básicamente estos webinars tienen que ver con protocolos de inyección de medios de contraste. Pero para nosotros saber cómo vamos a inyectar un determinado estudio, pues debemos conocer los principios físicos o las pautas más determinantes de cada especialidad, y por eso estamos tocando, haciendo relevancia a los puntos más importantes. Obviamente, dentro de tomografía hay algunos otros parámetros, igualmente en resonancia y con los sistemas de inyectores, que pudieran ser temas para futuros webinars si nos vamos a adentrar más a fondo dentro de esta especialidad. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de cuáles son, con algunas preguntas, los tópicos que ya hemos visto. Vamos a colocar ahorita unas encuestas en pantalla con unas preguntas para que ustedes puedan votar. Entonces, primera pregunta, ¿cómo se llamó el primer prototipo de escáner de tomografía? Ya lo vimos en las primeras láminas. Segunda pregunta, ¿qué nombre recibe la opción que nos va a permitir medir las densidades en los tejidos? Y tercera pregunta, ¿qué tipo de resolución nos permite obtener cortes sagitales y coronales con la misma resolución del corte axial? Entonces vamos a votar y vamos a ver qué resultado tenemos. Todos pueden votar. Y vamos a dar chance que puedan ver cómo está haciendo las respuestas. Fíjense que la dinámica que vamos a hacer, yo les estoy más o menos dando ciertas tips en el momento en que siempre estamos prestando atención, pero para que estén bien pendientes de cómo es la dinámica que vamos a utilizar con las preguntas. Ok, entonces fíjense, vamos a ir viendo las preguntas y respuestas. Tenemos entonces que, ¿cómo se llamó el primer escáner de tomografía? El 81% respondió de forma correcta, EMI-Mark 1, ¿ok? ¿Qué nombre recibe la opción que nos va a permitir medir las densidades en los tejidos? Las unidades Hounsfield, ciertamente, ¿por qué? Porque ya comentamos que nos van a permitir diferenciar y caracterizar tejidos. ¿Y qué tipo de resolución es la que nos va a permitir que nosotros tengamos cortes sagitales y coronales con la misma resolución del corte axial? Excelente, la resolución isotrópica. Es la que nos va a permitir que nosotros podamos tener los cortes sagitales y coronales como si estuviésemos haciendo una resonancia magnética. Muy bien, excelente. Entonces ahora, adentrándonos un poquito dentro de otro de los equipos con los que vamos a estar trabajando a lo largo de estos webinars,
es resonancia magnética. Entonces, en el caso de la resonancia magnética, pues fue el doctor Raymond Damian, un médico estadounidense, quien realizó o ideó el primer prototipo de equipo de resonancia para caracterizar tumores por medio de resonancia. Y realmente fíjense cómo era el equipo. Era una bobina, y más o menos tuvo la idea de lo que realmente se hace, un imán, una bobina alrededor de la estructura que queremos evaluar, y ese fue el primer prototipo de examen. Fíjense cómo fue la primera imagen que se obtuvo del tórax, una imagen que no tenía prácticamente forma ni se podían definir detalles, y fíjense cómo hemos avanzado hoy en día y qué podemos hacer en el caso de resonancia magnética. La resonancia magnética ha avanzado muchísimo, hoy en día son muchas las cosas y los estudios que podemos realizar. En sus inicios, pues la resonancia magnética era un estudio que tendía a ser muy monótono, porque solamente era hacer cortes sagittales, axiales y coronales, y eran secuencias que duraban mucho tiempo, 4, 5, 6 minutos por cada secuencia. Y hoy en día la resonancia magnética ha dado un impulso muy grande, pues podemos hacer estudios dinámicos, podemos caracterizar lesiones, podemos evaluar el corazón, podemos ver las vías biliares, podemos hacer estudios angiográficos. Entonces realmente los avances en resonancia magnética han sido muy grandes. Entonces, ¿qué significa las siglas de resonancia magnética? Pues en el caso de la resonancia, la velocidad con que rota el protón, la frecuencia con que él gira, va a estar determinada por el campo magnético. Ellos van a girar después que se transmite un pulso de radiofrecuencia y eso crea una resonancia. En el caso de la parte magnética, recuérdense que es un imán, ¿verdad? Y cuanto más potente es el imán, más protones se van a alinear. Y ahorita un poquito más adelante vamos a explicar qué significa que los protones se alineen. Y en el caso de nuclear, pues recuérdense que la resonancia, la imagen en resonancia viene del protón del átomo de hidrógeno, y los protones poseen un movimiento que se llama movimiento de precesión. Pregunta de examen. Ese movimiento de precesión ellos van a permitir que tomen una dirección aleatoria y va a ser afectada por el magnetismo. Entonces, fíjense en esta diapositiva vamos a tener un poco resumido qué es lo que ocurre cuando el paciente entra a resonancia magnética. Posicionamos al paciente dentro del equipo, el campo magnético va a producir que los protones de hidrógeno se alineen dentro del campo magnético. Recuérdense que el cuerpo humano, la mayor conformación que nosotros tenemos es de agua, y por eso los protones de hidrógeno son vitales para la formación de la imagen. Aplicamos un pulso de radiofrecuencia y esos protones son forzados a irse hacia el plano transversal, absorben energía. Las bobinas de gradiente, o lo que conocemos como antenas, van a codificar esa información. Cuando apagamos el pulso de radiofrecuencia, los protones retoman su posición inicial en el plano longitudinal, y esas radiofrecuencias o señales recibidas son las que se van a convertir de datos analógicos a datos digitales. Entonces, fíjense, en el caso de los imanes, pues tenemos imanes permanentes, que son básicamente lo que vamos a utilizar o vemos en los equipos abiertos, campos bajos menores a 0,35. Este tipo de imanes no pueden ser apagados. En el caso de los imanes superconductores, por aquí tenemos pregunta de examen, son refrigerados por un sistema criogénico utilizando helio, y son los que utilizamos en campos mayores de 1 Tesla. Otra de las características que escuchamos también en resonancia magnética es el chiming. El chiming es la capacidad que va a tener el equipo de mejorar la homogenización del campo magnético. En cuanto a la radiofrecuencia es un pulso que va a excitar esos protones que ya están alineados dentro del imán. Entonces, la velocidad con que gira el protón es única, ¿verdad? Y va a depender de la intensidad del campo magnético y del tipo de tejido que estamos evaluando, bien sea agua o grasa. El pulso de radiofrecuencia va a cambiar la dirección de esos fotones para que tengan primero baja energía y después alta energía. Entonces, fíjense, otra de las características importantes en los equipos de resonancia magnética son los gradientes. Los gradientes son necesarios dentro del imán porque ellos son los que van a localizar y van a atrapar la señal que se da en el pulso de radiofrecuencia. Ellos van a codificar la fase y la frecuencia.
Y el espacio K, que es otra de las características que vemos en resonancia magnética, pues es donde se almacena toda esa información. Una vez que la señal es emitida de la antena del resonador, se almacena esa información y después se transforma a través de la transformada de Fourier para producir la imagen final. Entonces, fíjense, vamos a resumir un poco, porque a veces cuando uno le hablan de la física de resonancia, pues uno cree que nos estamos adentrando en una cosa muy profunda y podemos tratar de hacerlo bien sencillo para entender qué es lo que ocurre cuando está el paciente dentro del imán. Entonces, recuérdense que los protones son como pequeños imanes, ¿verdad? Cuando ellos entran al campo magnético, se van a alinear en paralelo o antiparalelo. Entonces, ellos van a preferir los que están en estado de mayor energía, que son la parte paralela. Estos protones se van a mover con el movimiento que dijimos anteriormente, que es el movimiento de precesión, ¿verdad? La frecuencia de precesión va a depender del campo magnético. Cuando el equipo tenga más campo, o sea, de campos más altos, en este caso 1, de 1.5 o 3, los protones van a precesar más rápido y vamos a tener una mayor calidad de la imagen. Entonces, los protones en direcciones opuestas se van a cancelar unos con otros. Cuando nosotros enviamos el pulso de radiofrecuencia con la misma frecuencia de precesión de los protones, estos protones resuenan, ¿verdad? Y se produce una transferencia de energía. Se van a situar más protones en antiparalelo y hacen que precesen sincrónicamente. ¿Qué ocurre cuando paramos el pulso de radiofrecuencia? Aumenta la magnetización longitudinal, que es cuando tenemos imágenes potenciadas en T1, disminuye la magnetización transversal, que son las imágenes ponderadas en T2, y hay otros tiempos que van a ser independientes para cada tejido. Entonces, estos cambios de energía que ocurren cuando nosotros prendemos y apagamos el pulso de radiofrecuencia es la información que van a recoger las antenas. Recuérdense que cuando acostamos al paciente en resonancia magnética le vamos a colocar una antena para una determinada área del cuerpo que vamos a trabajar, y esa antena recoge esa información o señal que envía el pulso de radiofrecuencia y nos sirven para formar la imagen. Entonces, tenemos diferentes tipos de antenas que van a ir dependiendo del segmento del cuerpo que después vamos a trabajar. Tenemos antenas específicas para mama, antena cardíaca, antena de columna, cabeza y cuello, para pie y tobillo, rodillas, muñeca, hombro, antena neurovascular, la antena de cerebro. Dependiendo de la estructura que nosotros vamos a estudiar, pues vamos a utilizar una antena determinada para ese fin. Hoy en día, y a medida que ha avanzado el tema de resonancia magnética, pues contamos con antenas dentro de la tecnología que se llama ARC Technology, que no son como una especie de sábana. Fíjense que el paciente está acostado y ya no tenemos esto tan engorroso, que de repente era como más, el paciente se sentía como más encerrado dentro del imán, además de que está metido dentro del campo magnético. Pues estas antenas no pesan casi nada y es como una sábana que arropa el paciente, tienen muchísimos canales y nos van a dar mucha más información. Entonces, aquí vamos a ver algunos valores específicos que nosotros tenemos en resonancia magnética y que siempre escuchamos nombrar, que es el tiempo de eco y el tiempo de repetición. Estos tiempos de eco y de repetición y el número de excitaciones son los que nos van a dar los conceptos básicos de ponderación en la imagen. El tiempo de eco es la medida de tiempo que transcurre antes de recoger esa señal, y el tiempo de repetición es tantas veces como nosotros prendemos y apagamos la radiofrecuencia. Dependiendo si vamos a hacer imágenes en T1 o en T2, vamos a dar varios pulsos de radiofrecuencia, y esa repetición de pulsos de radiofrecuencia es lo que se conoce como tiempo de repetición. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí podemos evaluar en esta gráfica cómo, dependiendo de nuestro TE y el TR que utilizamos, pues nosotros vamos a obtener imágenes potenciadas en T1 o imágenes potenciadas en T2. Básicamente, el principio de resonancia magnética, estas son las dos ponderaciones más importantes. Pregunta de examen: T1, T2, son las ponderaciones más importantes. A raíz de ellas, las demás secuencias, como nosotros obtengamos las imágenes, básicamente nosotros tenemos imágenes en T1 y imágenes en T2. Fíjense que dependiendo del contraste que utilicemos, pues vamos a ver cómo se comporta la curva. En el caso de los T1, nosotros vamos a tener una curva con una
es una curva exponencial en el caso del T1 y en el caso del T2 es una curva que más bien va en sentido decreciente. Y las diferentes estructuras, en una lámina que tengo a continuación lo vamos a ver mejor, cómo es el comportamiento de los diferentes tejidos si la imagen es un T1, es una densidad protónica o es un T2. Fíjense aquí, esta lámina es bien importante que tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque en una imagen ponderada en T1 vamos a ver de color blanco la grasa, las hemorragias subagudas, el contraste paramagnético, y por eso es que una vez que nosotros inyectamos contraste en resonancia magnética, eso lo vamos a ver en los módulos siguientes, las imágenes con contraste siempre van a tener una ponderación en T1. Vamos a ver en blanco el contraste y la sustancia blanca. En color gris vamos a ver la sustancia gris, algunos órganos como hígado, vaso, páncreas, riñones, músculo, lesiones con agua. Y en color negro, en una imagen ponderada en T1, vamos a ver el líquido cefalorraquídeo, la orina, los quistes, los tendones, los vasos y el aire. En una imagen ponderada en T2, vamos a ver en color blanco el agua libre, el líquido cefalorraquídeo, la orina, los quistes, los tumores, riñón y vaso. En una imagen T2 vamos a ver en color gris la sustancia gris y la grasa, y en color negro vamos a ver la sustancia blanca, páncreas, hígado, músculo, hueso cortical, tendones, aires y vaso. O sea, aquí le voy a colocar algunos ejemplos. Fíjense, la potenciación en una imagen T2, las sustancias con T2 largos van a ser hiper y las sustancias con T2 cortos van a ser hipo. En el caso del agua dijimos que va a ser hiper, se va a ver de color blanco. Mientras que en una ponderación T1, el agua la vamos a ver de color negro, la vamos a ver hipodensa. Fíjense que el agua tiene un T1 largo y un T2 largo. Entonces vemos la diferencia de cómo la vemos en una secuencia ponderada en T1 o una secuencia ponderada en T2. En el caso del hueso, el hueso siempre se va a ver hipo, tanto en T1 como en T2, lo vamos a ver hipodenso. Imágenes potenciadas en T1 suelen tener una mejor resolución señal ruido que las potenciadas en T2. Por eso es que para ver anatomía siempre vamos a utilizar imágenes ponderadas en T1, porque la anatomía la vemos mejor. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una lesión? Si hay líquido, si hay un edema, la imagen ponderada en T2 es la que nos va a dar mayor resolución de diagnóstico porque brilla más. Entonces, todas aquellas imágenes que sean líquido o edema lo vamos a ver mejor en T2. Entonces, para anatomía utilizamos T1, para patología vamos a utilizar imágenes potenciadas en T2. ¿Qué ocurre con la grasa? La grasa tiene T1 cortos y T2 cortos, es hiperintensa en T1 e hipointensa en T2. Muchas veces debemos anular la grasa para poder distinguir cosas. ¿Por qué anulamos la grasa? Para saber si una estructura tiene grasa, para poder distinguir la grasa de otras estructuras que puedan ser más brillantes. En secuencias potenciadas en T1, para que haya una mayor captación de contraste. En secuencias potenciadas en T2, para que el edema no quede camuflajeado, para suprimir tejido de fondo en algunas secuencias angiográficas. ¿Ok? Entonces, fíjense que a medida que ha evolucionado la resonancia magnética, pues tenemos secuencias que duran minutos, como las secuencias spin-eco o gradiente. Tenemos hoy en día secuencias que duran segundos, como por ejemplo Grace, Fiesta, Fast, Multishock, y frecuencias, hoy en día tenemos secuencias de milisegundos como los EPI, spin-eco o EPI gradiente. Entonces, en esta lámina tengo algunos acrónimos, ¿verdad? Porque dependiendo de la casa comercial con la que nosotros trabajemos, hay secuencias que nos van a servir para las mismas cosas, pero tienen nombres diferentes. Fíjense que, por ejemplo, una de ellas es el Fiesta. El Fiesta o True o Balance, dependiendo de la casa comercial con la que estemos trabajando, pues son secuencias que se utilizan hoy en día para evaluar todo lo que son estructuras muy pequeñas, a nivel de los conductos auditivos, de los pares craneales. Entonces, dependiendo de la casa comercial con la que nosotros tengamos en nuestro centro, pues las secuencias están disponibles, pero tienen nombres diferentes. Aquí tenemos un cuadro un poquito más amplio, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver. Fíjense que, por ejemplo, en unas secuencias, como por ejemplo esta, en un spoiler gradiente 3D,
en alguna casa comercial se llama Vive, en otras se llama Fame y Lava, o Tribe, o Try, o 3D Quick. Entonces, dependiendo con el equipo con que estemos trabajando, pues tenemos todas nuestras gamas de secuencias disponibles. Entonces, muchas veces cuando vemos protocolos de trabajo o vemos algún artículo que nos habla de que tenemos un protocolo específico, pues simplemente siempre debemos ver con qué máquina se hizo ese estudio para nosotros poder buscar la equivalencia de la secuencia en nuestro equipo y poder entonces aplicarla como un protocolo de trabajo. Entonces, vamos a ver cómo vamos a ver qué hemos aprendido durante este tópico de resonancia magnética, y de la misma manera vamos a tener una serie de preguntas y respuestas para que ustedes voten, participen y vamos a ver cómo estamos. Entonces, fíjense en la pregunta número 1, ¿cómo se llama el movimiento de los protones dentro del campo magnético? Tenemos 3 opciones: rotación, precesión o traslación. Segunda pregunta, ¿qué tipo de imán se enfría con helio? Cuando hablamos de los imanes, tenemos los imanes permanentes, los imanes superconductivos o los imanes paralelos. Y tercera pregunta, ¿cuáles son las ponderaciones principales en resonancia magnética? Opción 1, STIR, opción 2, T1 y T2, y opción 3, fiesta. ¿Pueden votar? Entonces, fíjense que en el caso de resonancia magnética, pues tenemos muchísimas secuencias, muchísimos parámetros, y una de las cosas más importantes que nosotros debemos tratar de conocer son qué podemos nosotros tocar o no para poder cambiar una secuencia. Muchas veces en resonancia magnética se cae en el error de que una vez que se configuran los protocolos en la máquina, por querer de repente hacer más pacientes, tratamos de mover los parámetros para disminuir tiempo, sin verificar que muchas veces esos parámetros que estamos bajando lo que van a hacer es que la imagen se degrade. Entonces debemos estar siempre pendientes qué tipo de parámetros podemos mover o no para que no ocurra una degradación en la imagen. Entonces vamos a ver los resultados. Fíjense cómo se llama el movimiento de los protones dentro del campo magnético. El 53%, perfecto, movimiento de precesión. Decimos que los protones, una vez que entran al campo magnético y reciben el pulso de radiofrecuencia, pues ellos comienzan a precesar y se mueven como si fuera una balanza. ¿Qué tipo de imán se enfría con helio? Perfecto, los imanes superconductivos, que son la mayoría de imanes que tenemos disponibles en el mercado con campos mayores a 1 Tesla. Y en el caso de la tercera pregunta, ¿cuáles son las ponderaciones principales en resonancia magnética? Perfecto, T1 y T2. De allí parte todo. Tenemos algunas otras secuencias, como son el STIR, la supresión grasa, ¿verdad? Tenemos los gradientes, pero básicamente todo parte del T1 y T2. Perfecto, los felicito porque se ve que estamos prestando muchísima atención y estamos bien comprometidos con lo que estamos haciendo. Ok, entonces vamos ahora a evaluar los inyectores de medio de contraste. Podemos tener el mejor tomógrafo, podemos tener el mejor resonador, pero necesitamos un inyector. ¿Para qué? Para que esos estudios nos queden óptimos y con una calidad de imagen que nos pueda permitir en las estaciones de trabajo destinadas para ello poder postprocesar esa imagen y poder obtener un diagnóstico preciso. Entonces, fíjense, en el caso de los inyectores de medio de contraste, ¿qué es lo que nos van a permitir? Que nosotros podamos obtener estudios vasculares que tengan la resolución suficiente para que el médico pueda diagnosticar. Nosotros no podríamos obtener esta imagen cardíaca, ni esta imagen angiográfica a nivel del tórax, ni esta angioresonancia si nosotros hacemos una inyección en bolo, a mano. ¿Por qué? Porque nosotros debemos inyectar a una misma presión una cantidad de contraste uniforme a una cierta velocidad, acompañado de solución salina en algunos casos, para que la distribución de ese contraste sea óptima. Entonces quise colocar estos ejemplos aquí. ¿Por qué? Porque hoy en día, en el caso de tomografía y resonancia, muchos estudios que en un principio se hacían por radiología, que eran las famosas angiografías, todo eso ha migrado a tomografía y a resonancia magnética, con las angio-CT y con las angioresonancias. Entonces, para nosotros, el inyector de medio de contraste es un aliado, es un amigo que va a estar allí
y que nos va a simplificar el trabajo que vamos a hacer con nuestro equipo. Entonces, los inyectores o sistemas de inyección, pues son dispositivos que van a estar compuestos por un motor que se controla electrónicamente, que van a inducir el movimiento del pistón, que va a empujar el émbolo de la jeringa y nos van a permitir hacer una inyección que va a tener un promedio de un caudal y un volumen que nosotros vamos a determinar dependiendo del tipo de estudio que estemos haciendo. Entonces, el uso del inyector automático nos va a permitir administrar ese medio de contraste en una forma adecuada, nos va a eliminar problemas asociados que teníamos anteriormente con los métodos de inyección manual. Una de las principales ventajas es que el medio de contraste se va a distribuir uniformemente una vez que nosotros programemos la velocidad y el volumen que vamos a inyectar. El inyector nos va a permitir precisar en qué momento vamos a inyectar el inicio del rastreo tomográfico y obtener la exploración en el pico máximo de reforzamiento del medio de contraste que nosotros necesitamos para el órgano o la estructura que estamos evaluando. Entonces, importante cuando utilizamos el inyector, que haya un apropiado posicionamiento de la aguja en la luz vascular, en la vena. ¿Por qué? Porque debemos evitar la extravasación de los medios de contraste. Y ahorita más adelante vamos a ver los cuidados que debemos de tener para ello. El inyector va a contar con un panel de control que siempre lo vamos a tener al lado de la consola del tomógrafo o del resonador para que el operador pueda manipular allí todos los parámetros que debemos tener en cuenta cuando lo vamos a utilizar. Y desde esa consola nosotros vamos a poder coordinar y controlar la velocidad con la que vamos a inyectar, el volumen de contraste, la concentración y el tiempo que va a durar esa inyección. Entonces, fíjense, nosotros vamos a tener nuestras consolas con las que vamos a trabajar y allí nosotros vamos a poder ver cuál es el caudal o flujo con el que vamos a inyectar, qué cantidad de contraste. La mayoría de los equipos de inyectores tienen una consola, ¿verdad? Donde nosotros vamos a evaluar si es doble cabezal, vamos a tener las dos jeringas, la jeringa de contraste, la jeringa de solución. Podemos determinar a qué caudal o velocidad vamos a inyectar. Eso siempre va a estar determinado en segundos. ¿Qué volumen le vamos a inyectar al paciente, ¿verdad? De contraste. Hay inyectores que vienen con la opción de inyectar contraste, solución, o contraste y mezcla de solución, o inyectamos contraste primero y después solución. Hay diferentes opciones que tenemos. Vamos a determinar qué volumen de contraste vamos a inyectar, y algo importante que debemos tener en cuenta es que si estamos trabajando en tomografía, hay un parámetro que nos va a permitir determinar la presión con la que esa inyección se va a realizar, y eso es el PSI. El PSI nos va a permitir determinar la presión. Entonces, en el caso de tomografía, el PSI va a ir de 100 a 325 el valor, y eso va a estar determinado dependiendo del yelco que estemos utilizando o del catéter. Y en el caso de resonancia, el PSI va a ir de 50 a 150. ¿Por qué? Porque más adelante, en los próximos webinars, cuando estemos hablando de protocolos de inyección, vamos a ver que los flujos o velocidad de inyección en resonancia magnética son más bajos que los utilizados en tomografía. Entonces allí vamos a ver esa diferencia de PSI en resonancia y el PSI en tomografía. Entonces el valor que nos va a permitir, o la constante que nos va a permitir determinar la presión con la que se va a hacer la inyección es el PSI. Entonces, ¿qué beneficio nos va a traer que nosotros podamos utilizar o utilicemos los inyectores medios de contraste? Optimización de la calidad de imagen y seguridad, valor económico que se reduce ¿en qué? En que vamos a utilizar menos cantidad de medio de contraste, son fáciles de usar, nos van a permitir almacenar protocolos de inyección, podemos hacer un goteo de solución salina que nos va a permitir asegurar que la vía de acceso del contraste esté permeable, porque podemos estar, mientras preparamos nuestro paciente ya conectado al inyector, podemos colocar un goteo de solución salina para que la vía se mantenga permeable. Y podemos utilizar diferentes fases de inyección. El uso de solución salina es muy importante. ¿Por qué? Porque ese bolo de contraste que nosotros estamos inyectando
Si lo inyectamos solo, bueno, muy probablemente él va a entrar, vamos a medir en qué momento vamos a hacer nosotros la adquisición y después el contraste se elimina. Pero si nosotros lo acompañamos de una inyección posterior al contraste de solución salina, ese bolo de contraste se va a compactar y nos va a permitir que nosotros podamos opacificar de una manera más selectiva las estructuras arteriales deseadas que queremos evaluar, además de que va a ayudar a que el paciente elimine mucho más rápido el contraste. Entonces la solución salina es algo que debemos utilizar con mayor frecuencia en nuestros inyectores. Si tenemos un inyector de doble cabezal, recuérdense que no lo comenté al principio, pero tenemos inyectores de un solo cabezal para contraste solamente y tenemos inyectores de doble cabezal que nos van a permitir inyectar contraste y solución. Inyector de doble cabezal, pues es muy importante porque podemos inyectar después del contraste la solución. Esta tabla siempre la traigo a relación y cuando he tenido oportunidad de dar inducción en medios de equipos que tienen inyectores medio de contraste, siempre la dejo porque es importante saber que de acuerdo al yelco o catéter que se esté utilizando para un estudio, nosotros debemos saber a qué caudal yo puedo llegar. En el caso del yelco 22, ¿verdad? Que es como de color azulito, son yelcos que se utilizan para niños, incluso hay el yelco 24 que es amarillito para los bebés y el 22 para los pacientes oncológicos. Eso nos va a permitir inyectar hasta 3 ml por segundo. En el caso del yelco 20, que es el que más se utiliza, nos va a permitir inyectar a velocidades de 3 a 4.2 ml por segundo. En el caso del yelco 18 para tomografía, que es el que más utilizamos para los estudios angiográficos, cuando se va a realizar una angio-CT, siempre debemos estar pendientes que nuestro equipo de enfermería, si es el encargado de cateterizar la vía, nos cateterice un yelco 18, porque no podemos realizar ningún estudio de angio-CT con una velocidad menor a 4.5 o 5 ml por segundo. Entonces, debemos trabajar como un equipo y si nosotros recibimos al paciente y vemos que el estudio que le están pidiendo es una angio-CT, particularmente para tomografía, debemos hablar con nuestras enfermeras o enfermeros y decirles que necesitamos que nos catetericen la vía con un yelco 18 para poder utilizar esta velocidad de inyección. Y en el caso del yelco 16, que es poco usado, pero muchas veces lo colocan, nos permite inyectar a velocidades de 5.5 a 6.5 ml por segundo. Las técnicas de venopunción, que es muy importante, y aquí es pregunta de examen también, la vena que mejor nos sirve a nosotros para cateterizar la vía al momento que nosotros vamos a utilizar es una vena antecubital, aquí, ¿ok? Es la zona más importante, la vena antecubital. ¿Por qué? Porque no está en el pliegue. Recuérdense que cuando nosotros posicionamos al paciente, sobre todo en tomografía, por lo general, el paciente va a estar acostado y va a colocar los brazos hacia atrás extendidos. Entonces, si nosotros le permitimos que la vía esté colocada en el pliegue, cuando el paciente coloca el brazo hacia atrás, por lo general, acoda el yelco. Entonces, cuando el paciente acoda el yelco, ¿qué ocurre? La presión con la que está entrando el contraste disminuye, porque ocurre una resistencia. Entonces, el lugar adecuado para que se pueda cateterizar la vía y no tengamos ese riesgo es en la parte antecubital, una vena antecubital, porque si el paciente coloca el brazo hacia atrás, aquí no tenemos riesgo de que el yelco se acode. Entonces, debemos utilizar vías periféricas, preferiblemente en el antebrazo, y no debemos permitir que nos tomen venas en la mano. Las venas en la mano son venas muy delgaditas y si vamos a inyectar a velocidades altas podemos tener el riesgo de que ocurra una extravasación del medio de contraste. Entonces, fíjense, las extravasaciones es cuando el contraste se nos va hacia los tejidos, ¿verdad? Por lo general puede ser el mismo contraste, suero o algún medicamento. Se ocurre una ruptura en las paredes del vaso y ese contraste va a quedar libre allí en la piel. Entonces, eso produce mucho dolor con ardor, va a incrementarse a medida que el contraste pasa y produce edemas y eritemas. Entonces, debemos siempre estar pendientes, ¿verdad? Que cuando hacemos la inyección del medio de contraste no tengamos una extravasación, ¿verdad? Porque la inyección del medio de contraste no está exenta de riesgo. Pueden formarse hematomas. La inyección de aire también hay que tener cuidado. Uno tiene que hacer
el vaciamiento del aire antes de conectar el inyector a la vía del paciente. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que entre aire dentro de la vía del paciente, porque eso puede ser inclusive mortal. Hay que purgar el inyector antes de conectarlo a la vía del paciente. Se han desarrollado hoy en día muchos software que nos permiten medir si hay aire dentro de la conexión, y muchas veces incluso el inyector no deja armarse o colocarse listo para inyectar cuando él detecta que hay aire en la vía. Es importante, y siempre que damos aplicaciones en los sistemas de inyectores, capacitar al personal y que se sigan los protocolos adecuados para que no ocurran accidentes con el uso del inyector. Incluso en muchas oportunidades a veces la gente le da miedo, no lo quieren usar, lo tienen siempre como escondido detrás del tomógrafo, del resonador, pero no debemos tenerle miedo. Es un gran aliado y nos va a permitir optimizar nuestros estudios. Lo que tenemos es que tener los cuidados adecuados en el momento en que lo vamos a utilizar para que no tengamos accidentes. Entonces, fíjense, cuando ocurre una extravasación de contraste, debemos inmediatamente detener la inyección, retirar esa vía venosa que está extravasada. Se debe elevar el miembro afectado, ¿verdad?, a nivel del corazón durante 24 horas aproximadamente, colocar frío local, no contacto directamente con la piel, sino una bolsita con hielo a través de un pañito, y vamos colocando allí en la zona. Hay que monitorizar al paciente de 2 a 4 horas para ver si eso va bajando, se va quitando. Si los signos y síntomas que presenta el paciente que sugieren una extravasación grave, pues debe llamarse al médico, inclusive muchas veces a un cirujano plástico. Y la mayoría de esas extravasaciones, por lo general, se resuelven sin ningún tipo de secuela y con tratamientos conservadores. Entonces, el paciente siempre debe ser monitorizado, y si ocurre una extravasación, no se debe ocultar. No debemos caer en el error de que tomamos otra vía rapidito y no comunicamos que el paciente tuvo una extravasación. No, todo lo contrario. Más bien debemos decirle al paciente lo que ocurrió, explicarle al médico y estar pendiente cómo es la evolución de ese paciente. Entonces, fíjense, los medios de contraste que son inyectados, siempre debemos tener cuidado en su utilización. El uso de inyectores es aconsejable. ¿Por qué? Porque es una manera segura, cómoda, para que nuestros estudios sean completamente diagnósticos. Los sistemas de inyectores deberían de ser utilizados por el personal de enfermería, o en este caso técnicos, que se responsabilicen de su empleo y de funcionamiento, y es necesario poner todos los mecanismos a nuestro alcance para evitar efectos adversos. Debemos revisar el acceso venoso, tener un perfecto control de los parámetros de inyección, que todas las conexiones estén bien, y nunca debemos olvidar al paciente. Siempre debemos tener comunicación con el paciente. Todos los sistemas de inyectores nos permiten hacer pruebas. Cuando nosotros conectamos el inyector al paciente, podemos hacer una prueba de inyección primero de solución salina. Por eso es una ventaja del inyector de solución con doble cabezal, contraste solución salina, porque nosotros podemos programar hacer primero una inyección de solución salina al mismo caudal en que vamos a pasar el contraste, y posteriormente inyectar el contraste y solución. Al hacer esa inyección de prueba, nosotros podemos verificar que nuestro acceso venoso está completamente permeable y no vamos a tener ningún tipo de problema en la inyección. Ok, entonces vamos a ver cómo vamos con los medios de contraste. Vamos a hacer igualmente 3 preguntas para que ustedes puedan responder y podamos evaluar algunos de los conceptos dados en esta webinar. Fíjense, primera pregunta: ¿qué parámetros me permite controlar la velocidad de inyección del contraste? ¿Volumen, caudal o PSI? Número 2, ¿cuál es la región anatómica recomendada para cateterizar la vía en los pacientes? ¿La vena humeral, la vena antecubital o la vena plantar? Y como tercera y última pregunta, ¿qué parámetro me va a permitir controlar la presión de inyección de contraste? ¿El caudal, el PSI o el volumen? Muy bien, pueden votar. Entonces, mientras votan, les quiero recordar que somos un equipo de trabajo. En cada departamento de imágenes, el médico radiólogo, el técnico radiólogo, el enfermero e inclusive el personal administrativo debe estar en continua comunicación para saber qué tipo de estudio vamos a realizar y qué tipo de procedimiento y todas las cosas que estén asociadas para que todo salga bien.
Una vez que se recibe la orden, se debe hablar con el técnico habla con el médico para ver qué protocolo se va a realizar del estudio y el técnico se comunica con el personal de enfermería para que sepa qué vía va a cateterizar, si ese fuese el caso, qué tipo de contraste se va a utilizar y todos deben de trabajar unidos como un equipo para que todo pueda salir bien. Vamos a ver los resultados de la encuesta. Ok, entonces los vamos a tener por aquí. Fíjense en cuanto al parámetro que me permite controlar la velocidad de inyección de contraste, el caudal, porque allí es donde nosotros vamos a determinar a qué velocidad queremos inyectar el contraste. La segunda pregunta, ¿cuál es la región anatómica recomendada para cateterizar la vía de los pacientes? Perfecto, la vena antecubital, porque es la que nos va a permitir que no haya resistencia, porque no, al paciente al colocar los brazos hacia atrás, pues no va a haber problemas con el pliegue. Muy bien. Y en cuanto a la tercera pregunta, ¿qué parámetro me permite controlar la presión de inyección? El PSI, exactamente. Y de acuerdo a si es tomografía o resonancia, debemos de tener en cuenta los valores de PSI. Por eso es que cuando ustedes van a montar las jeringas en los inyectores, si ustedes se fijan en la etiqueta del conector o jeringa de resonancia magnética, van a ver que dice para presiones bajas, PSI hasta 200, y las etiquetas de las jeringas de inyectores de tomografía van a decir con un PSI hasta 400. Muy bien, excelente, porque hemos contestado las preguntas de la encuesta. Muy bien, entonces muchísimas gracias por su atención. Espero que este webinar haya sido de muchísima utilidad. Vamos a continuar con el próximo módulo el día jueves, que va a ser el de medios de contraste, donde vamos a estar intercambiando opiniones con respecto a los contrastes más utilizados en tomografía, en resonancia magnética. Vamos a hablar un poquito de algunos protocolos de inyección. Y bueno, espero que haya sido de su utilidad y nos vemos el jueves si Dios quiere. Beatriz, muchas gracias, te felicito por tu material tan didáctico como siempre. Creo que tenemos algunos minutitos para responder algunas preguntas que han hecho el público. Hemos tratado de seleccionar las más importantes, pero quiero ver si tienes chance de responder a algunos puntos, si el tiempo te lo permite. Ok. Una de las preguntas que he seleccionado es, podemos terminarla para la última, es cómo se hace para inscribirse o el link para las próximas charlas. Luisa puede responder esa al finalizar. Varias personas están preguntando sobre la posibilidad de conseguir un material de apoyo, PDF, o las charlas, si podemos conseguir algún tipo de material de apoyo. No sé si tú de repente sobre las cosas más importantes pudieses tener algo que puedas compartir a lo largo que vayamos evolucionando el curso, ¿no? Sí, claro que sí. Con respecto al material, yo puedo preparar de la misma presentación una opción en PDF y se lo podemos compartir por correo o por algún link para todos los participantes. Perfecto. Sí. La otra pregunta es, ¿qué daño hace el medio contraste cuando se trasvasa? No sé si eso ya alcanzaste a responderlo. Ok, bueno, en el caso del medio de contraste, el problema es que muchas veces, incluso en casos graves, han ocurrido necrosis del miembro donde se trasvasa el contraste e incluso hay casos en la literatura de amputaciones de miembro. De mano, brazo, porque son casos graves de extravasación. Por eso les hice la mención de que la extravasación no se debe ocultar, porque muchas veces se cae en el error de que por temor o algo no se le dice al paciente que se extravasó el contraste, sino que simplemente se retire la vía y se le toma en otro sitio. Ok, dice con relación al DLP, los valores para calcular el DLP y convertirlo a milisievert para cada parte del cuerpo, por ejemplo, 0.014 y los demás. Sí, para la próxima charla del día jueves, yo solamente puse el ejemplo del tórax, porque esos son unos valores que están ya predeterminados. Les voy a traer la tabla para el resto del cuerpo. Porque en el caso del tórax, una vez que tenemos el DLP, lo multiplicamos por una constante que es 0,014 y nos da la dosis que recibe el paciente en el estudio. Pero para la charla del jueves, les voy a traer la tablita con todos los DLP de las diferentes regiones del cuerpo. Bueno, por otro aquí, ahí queremos dar las gracias a la doctora Mesina, que nos está
Pone buenas noches a todos, un saludo afectuoso para todos. La doctora Paula Mesina, la presidenta de la Sociedad Venezolana de Radiología, nos manda unos afectuosos saludos y darle una felicitación a los técnicos héroes en esta pandemia a Qué nivel bueno, mundial. Muchas gracias, qué doctora. honor contar con la doctora Mesina como eh, Vamos a panelista. ver si la convencemos a panelista para el próximo módulo. Claro que sí. Bueno, básicamente muchas de las preguntas se han compartido. Hay una que dice, Disculpa, ¿por qué Joe, hay frío y otra no pregunta. caliente cuando ocurre una extravasación? ¿Por qué aplicar frío y no calor cuando ocurre una extravasación? Sí. El frío se recomienda porque ayuda a que más bien el tejido se desinflame. Entonces, por eso se aplica hielo y no calor en la zona. Porque recuérdense que cuando se extravasa el medio de contraste, más bien en la zona se pone muy caliente. Vamos a hablar sobre respecto al link. Algunas personas no les llegaron los links. No sé Ya va, si de repente disculpa, Joe, hubiera un problema. antes de continuar con eso, hay una pregunta que considero que es muy importante, la hace Jonathan González, con respecto al llenado de las jeringas, qué cuidado hay que tener para no contaminar el contraste. Algunos vienen con bombillas y otros con sistemas tipo suero para penetrar. Así. Bueno, básicamente siempre debemos tener cuidado cuando vamos a pasar el contraste del frasco a la jeringa. Siempre, por lo general, el kit del inyector viene con un bastoncito o con es como una especie de agujita que se coloca de manera tal de que el contraste no tiene por qué ser manipulado con las manos ni introducir ningún otro soporte porque todo eso viene estéril dentro de la cajita para cuando vamos a pasar el contraste. Tenemos disponible hoy en día también sistemas de inyectores con los cuales colocamos el frasco directamente para no tener que hacer esa manipulación. Perfecto. ¿Cuál es la importancia de la homogeneidad del campo magnético en la resonancia magnética? Bueno, el campo debe estar homogenizado para no tener artefactos. Recuérdense que la resonancia magnética es muy sensible a artefactos por ruido y por eso es que siempre que hay un equipo de resonancia se hace una jaula de Faraday para aislar el imán de la parte externa. Entonces el campo debe estar lo más homogeneizado posible. Perfecto. Bueno, yo creo que principalmente para no quitarle mucho tiempo a los panelistas, excelente tema. Material de apoyo, vamos a evaluar una Vamos a ver pregunta, cómo es cuando ¿a qué temperatura debemos mantener el medio de contraste? el medio de contraste debe estar en una temperatura de 37 grados centígrados, ¿ok? Que es la temperatura corporal. Entonces, por lo general se precalienta y ya eso lo vamos a hablar con más detalle en la charla del día jueves de medios de contraste. Aquí hay una pregunta en relación a la inyección del contraste. ¿Qué tiempo después de inyectar el contraste debo esperar a la inyección de la solución antes de hacer el disparo en un equipo de 64 cortes? Mira, por lo general, cuando uno arma el protocolo de trabajo, ya tiene determinado, dependiendo de cómo yo voy a monitorizar la llegada del contraste, dependiendo del equipo con el que esté trabajando, yo determino el momento en que voy a hacer la inyección, bien sea por diferentes opciones, hay Smart Prep, Bolus Tracking, entonces la inyección de solución salina siempre va seguida de la de contraste. Yo programo el inyector para inyectar contraste seguido inmediatamente de solución salina. Aquí hay una sugerencia en cuanto a la velocidad con la que habla el panelista. Dice, lo que me gustaría es que los profesores hablen un poco más al paso porque la señal se escucha mal por rato. Fíjense que estamos haciendo hasta las sugerencias que ustedes están comentando para tratar de que el próximo módulo pues todo se entienda al 100%. Ok. Hay otra opción que estamos evaluando y lo vamos a considerar, es poder distribuir toda esta charla grabada en un portal para que puedan revisarla nuevamente y revisarla al paso, ¿ok? Tenemos un saludo de Bolivia, me encanta. Ah, ¿Cómo está sí. Bolivia? Y bueno, yo creo que con Ahí, eso
la inyección de fase, bueno, hay una pregunta interesante. ¿La inyección en fase cómo se utiliza? ¿Qué retardo Sí. entre fase y fase? Mira, esa pregunta la vamos a responder con más detalle cuando ya estemos hablando de protocolos de inyección propiamente. ¿Por qué? Porque recuérdense que el webinar tiene varias partes. Entonces, cuando hablemos de protocolos, sobre todo la inyección de varias fases, se utiliza en las angios de miembros inferiores y superiores. Entonces, cuando estemos en ese módulo de angio de extremidades, vamos a explicar por qué se tiene que inyectar en varias fases. Pregunta, en pacientes de COVID-19 y sabiendo que se puede desarrollar la neumonía, ¿es correcto en pacientes de COVID? No te escuché yo bien la pregunta. En pacientes de COVID-19 y sabiendo que se puede desarrollar la neumonía, ¿es correcto inyectar contraste? Bueno, mira, ahí esa pregunta sería más que todo para que la responda un médico radiólogo. Hasta lo que yo he podido leer es lo siguiente. Se estaba tratando de que se inyectaran a los pacientes porque hay algunos artículos que han salido diciendo que se produce embolismo pulmonar. ¿Ok? Entonces, eso no está del 100% claro, pero si un paciente tiene una neumonía o tiene sospecha, si el paciente médicamente no tiene problemas de ulicreatinina y hay que inyectarlo, se inyecta, porque se tiene que descartar que el paciente no esté haciendo un tromboembolismo pulmonar. Estaría bien que para una próxima clase hablara de los valores de resonancia magnética. ¿Qué valores podríamos variar para reducir tiempo sin afectar calidad de imagen? Sí, lo pudiéramos hacer ya cuando estemos hablando de protocolos de trabajo, puedo dar algunos tips. Recuerden que básicamente con este webinar no es una clase completa de resonancia magnética ni es una clase completa de tomografía. Lo que estamos es tratando de abarcar un poquito los principios de esas modalidades porque para hablar de protocolos de inyección, pues vamos a trabajar con un tomógrafo y un resonador, pero puedo darles algunos tips de que pueden variar en resonancia magnética para que no se degrade la imagen. Si podemos conversar en los protocolos de la próxima charla, por favor, incluir opciones sin doble cabezal para aquellos que no tengan. Sí, claro que sí, vamos a dar los protocolos. De todas maneras, todas estas preguntas las estamos teniendo. Yo creo que son muchas. Podemos de repente hacer una recopilación y de repente mandar aparte. Es muy importante que se registren en el próximo módulo para tener todos sus correos electrónicos. Es la forma de poder garantizar que tengamos toda esa información. Bueno, en pro del tiempo, y sabemos que hay compromisos personales, familiares y demás, Sí. nos despedimos nuevamente. Queremos dar las gracias a todos los participantes. Por favor, no se retiren, ya que vamos a pasar la información de dónde se pueden registrar para el módulo 2. Recuerden, es importante que se registren en el módulo, que se registren. Traten de seguirnos por las redes sociales, como Instagram y Global Médica, en Facebook también. Si quieren hagan un screenshot de esta pantalla, pero lo importante es que cuando yo cierre la sesión, la aplicación los va a llevar directamente al registro para el módulo 2, ¿ok? Entonces traten de registrarse de una vez. El módulo 2 es en 2 días, es este jueves a la misma hora, en el mismo canal, de 6 a 7. Ok, va a ser un poquito más rápido porque al principio practicamos un poco las herramientas, pero vamos a ir directo al grano y podemos entonces hacer esa información. Entonces, Luisa, no sé si tú quieres cerrar entonces la sesión de hoy. Bueno, agradecidos por la participación, por lo rápido que se difundió la información de este programa virtual que desarrolló Global Médica en pro del conocimiento y para que todos y cada uno de nosotros en este proceso, fíjense que nuestro hashtag es actualízate en casa. Conocemos que todos tenemos que estar en casa, procurar aprovechar al máximo el tiempo y creo que es un momento para que ustedes como pieza fundamental en todo lo que se refiere al diagnóstico por imágenes estén al día con las nuevas tecnologías, con los procedimientos de tomografía, resonancia y bueno, este es un plus que le brinda a la empresa
a todos los colaboradores y que forman parte de este gran área como es la parte del diagnóstico por imágenes. Gracias y los esperamos a todos en nuestro segundo módulo.